Hola y bienvenidos a Ichiyo no Kana Orientos, en Fruto Empieza Sagar y pues tenemos tema. Claro que sí. Japón siempre nos trae temas muy interesantes y su cultura creo que es impresionante. Más allá de que nos guste el J-pop, más allá de que nos gusten los grupos, los rockeros, y toda la variedad que tienen ahí. De hecho, tenemos esta imagen porque ya saben, si ustedes recuerdan la película esta de Kill Bill, que a su espada la protagonista la denominaba Hattori Hanzo, pues tenemos algo similar, pero esto ya no es ficción, es algo de la vida real. Y es algo que están buscando llamado Honjo Masamune. Es una espada legendaria de los samuráis de la dinastía Tokugawa. Honjo Masamune es una espada que fue forjada por un famoso fabricante de espadas llamada Goro Nyudo Masamune. Ahí está, o sea, le pusieron el apellido del forjador. Esta es una de las más famosas espadas de la historia japonesa. Se convirtió, fíjense ustedes nada más, en uno de los tesoros nacionales de Japón. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, esta famosa espada ¡pum!, desapareció y su paradero sigue siendo un misterio hasta nuestros días. Lo que cuenta la leyenda de Masamune y Muramasa es que Masamune era considerado este fabricante de espadas de Japón y era el fregonazo de todos los tiempos. Se desconoce, fíjense, cuándo vivió y murió. Tradicionalmente se creyó que forjó la mayor parte de espadas entre el siglo XIII y entre el siglo XIV. Interesantísimo. La personalidad de Masamune, lo que vendría siendo en la historia de Masamune y Musamasa, digamos que es un relato. La veracidad dicen que no está para comprobarse. Nos habla de una competencia de hacedores de espada para determinar quién de los dos era el más grande en el arte de forjar la espada. Versiones hay infinidad con lo que respecta al relato. Una de ellas apunta al carácter más virtuoso de Masamune, que hacía estas creaciones. En una de estas versiones, estas dos espadas que ya estaban terminadas, se dejaron suspendidas sobre la corriente de un río para probar si eran buenas. La espada de Muramasa empezó a cortar todo aquello con lo que entró en contacto, pero la de Masamune, solo las hojas flotaban en la superficie del río. En cuanto vendría siendo a seres vivientes, parecía que el filo hacía rebotar la espalda de Masamune. Cuando Musamasa fue quien dijo, canijo, esta espada de Masamune no estaba lo suficientemente con el filo y pensó que había ganado. Cuando Muramasa ya estaba diciendo, híjole, ya gané, un monje itinerante se ofreció a dar su fallo de cuál era la mejor. El monje ya estaba, miren, observando esta competencia que venía de estos dos hombres. Decidió que esta espada de Masamune era la más alta en su calidad. Según este monje, la espada de Muramasa era una creación maligna y que estaba en búsqueda de sangre, ya que cortaba todo, pero discriminadamente. No era así de los que digamos, ay, corta esto, pero no corta aquello, no, todo. En comparación a la espada de Masamune, pues decía que no mataba sin necesidad. Debido a esta pues naturaleza que era benévola de su espada, Masamune fue el que se dijo que era el mejor en hacer espadas. Esto sí, el origen de la espada, ¿cómo va?
Pues Honjo Masamune recibe su nombre del general que era Honjo Shigenaga. Este general japonés vivió entre los siglos XVI y XVII. Combatió a el clan Uesugi del norte de Japón. Shinigami se convirtió en dueño de esta espada en el año 1561. Tras su cuarta batalla de Kawakajima, perdón por la pronunciación, al principio de la batalla, la espada pertenecía a un general enemigo que entonces, en aquella época, desafió a Shigenaga en un duelo sin precedentes. En el transcurso del duelo, el rival de Shigenaga consiguió partir, y fíjense que son durísimos, 2 cascos de samurái con esta espada así. Al final del combate, y sin embargo, Shigenaga salió con su victoria y se apoderó de la espada del enemigo como su trofeo. Seguimos con que Shigenaga conservó la espada años antes de que la vendiera. Fue a finales del siglo XVI a un clan llamado Toyotomi, que era el que dominaba Japón por aquel entonces. Derrocados los Toyotomi, la espada pasó a ser propiedad de el que regía, que se le denominaba shogun en Japón, Tokugawa Ieyasu. De este modo, la espada se convirtió en este tesoro de la familia y ya símbolo de la dinastía Tokugawa. Fue así como este Honjo Masamune fue pasando de herencia familiar y de un shogun a otro. Tras la caída de lo que era el shogunato de los Tokugawa, que ya fue por ahí de 1868, la espada continuó siendo parte de la familia y la tenía en su poder. Y luego, ¡pum!, desaparece de forma misteriosa. Se documenta que ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Honjo Masamune estaba en poder de este señor Tokugawa Ieyasu. Tras la rendición de Japón, los aliados exigieron a todas las familias que eran nobles de Japón, obviamente, que entregaran esa colección que tenían de espadas, como pueda ser trofeos de guerra. Aunque muchos de estos nobles estaban furibundos, quiere decir furibundos, imagínense, a un japonés bastante enojado. Ante esta exigencia, Ieyasu, presidente que era de la Cámara de los Pares de Japón, decide dar un ejemplo y ejercer como representante de lo que era la razón. Y entregó esta colección de espadas de su familia. Entre ellas se encontraba la famosa Honjo Masamune. El hombre que presuntamente recibió la espada fue un sargento y se le conocía como Coldy Bimor. No hay registros históricos de esto que digan que es fehaciente y que es verdad. El destino de lo que vendría siendo Honjo Masamune ya es misterioso desde ese entonces. ¿A dónde fue a parar esta espada? Es una muy buena pregunta. Nosotros le podíamos meter nuestra teoría de la conspiración. Pudiera ser que la familia Lee, como también tiene sus garras metidas en Japón, o estos iluminados, que también tienen sus garras metidas, porque por ahí pusimos un reportaje luego por escrito de los japoneses masones. En una de esas la tienen estos, y ahí podríamos decir que para comprobarlo es el rollo. ¿Qué más tenemos? En el año 2013 se sabe que
llegó al Museo Nacional de Kioto, eso se dice. Una espada para ser, pues, tasada. Al año siguiente se descubrió que era una de las espadas de este forjador Masamune y se le conocía como Shimazu Masamune. Bueno, por lo menos salió una. El dato reciente que se va conociendo en relación al paradero de la Shimazu Masamune ya data desde 1862, en el que fue entregada por este señor Tokugawa Ishige a la familia imperial. O sea, a lo mejor hasta ahí sigue, ¿eh? Pero yo pongo ahí mi granito de arena con la teoría de la conspiración. Con su boda con la princesa Kazunomiya. Y sin embargo, esta es la única espada que se ha encontrado de Masamune en los últimos 150 años. O sea, ¿dónde estarán las demás? Si es que era un buen forjador este señor, deben de estar por ahí. Y quien las tenga, pues tiene ahí unos tesoros, digámoslo así. Entonces, pues, espero que te haya gustado el tema con lo que respecta a esta espada o katana, llamémosle así, que me parece lo suficientemente interesante venírtela a traer con lo que respecta a los temas que ya estamos implementando y que tenemos una carpeta aquí que puedes ir viendo todos los temas de los que hemos hablado y que se van a seguir hablando en el canal. Gracias por dejarme tu like, por tu comentario, por inscribirte, por darle clic a la campanita. Y bueno, entre más se vayan dando likes en todo lo que tenemos preparado aquí en el canal, más se va a ir distribuyendo, más se va a ir repartiendo. Y bueno, entre más likes nos des, YouTube va a empezar a posicionar este canal como el único que tenemos de Asia en español, de todos los temas y de todas las regiones de Asia que podemos traerles aquí para que se vayan dando cuenta que no es una sola temática. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Sagari y te deseo que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche, donde quiera que te encuentres. Hasta luego.